eh, en persona, en persona. en vivo, los dos, uno con el otro. Bebiendo en vaso, dice Adrián, And I know things. Entonces, Salud, Nelson y Gerardo. Chuy. Trinidad, Randall. ¿Randall dónde está? ¿En Ecuador? Randall está en Quito. El enano El enano, ¿qué pasó? ¿Cómo están? Bueno, como ven, por primera vez en que empezamos a hacer esta vaina, estamos haciéndolo en el mismo sitio. Rejuntados no diría yo, pero por lo menos desde el mismo sitio. Estamos en mi casa. El tema es hablar un poco de lo que significa estar fuera de la tierra. Por eso está el background especial de mi hija ahí con la bandera de Venezuela. Dani ahí con la bandera. Ajá, Pote. Bueno, no, o sea, la migración es un tema difícil y muy actual para nosotros los venezolanos, ¿no? Y bueno, las causas principales de la migración, Hola, Ismarcita. más o menos las conocemos, ¿no? Hay causas socioeconómicas, ¿verdad? Hay inclusive causas naturales, y yo no sabía, investigando también, vi que Trujillo en el siglo XVII fue desalojado porque había muchos temblores y la gente tenía que salir, nadie vivía de ahí. Trujillo, y se me pareció súper extraño, pero interesante, no indagué más. Pero la gente emigra, ¿no? Y obviamente, pues, en el caso de ahorita, pues, nosotros, yo tengo fuera de Venezuela unos cuantos años, pero hay migración, la primera migración que da uno es la interna, y yo migré de San Cristóbal a Maracaibo, y para mí esa fue una de las más difíciles. ¿Por qué? Coño, chamo, un bocho en Maracaibo, trabajando en el lago de Maracaibo, no es fácil. Y es difícil, aparte, es cuando tú llegas a un lugar y te sientes que realmente nadie te conoce, esa vaina pega, que nadie te saluda. Bueno, no sé, pero estás dentro de tu país todavía. Te joden porque eres bocho y... No, pero mira, el calor, o sea, el clima, o sea, era todo. Igual que, o sea, hay muchas costumbres, pues, o sea, la manera como uno habla, todo, absolutamente todo. Yo sí, Maracaibo es lo máximo, me encanta Maracaibo y te digo, o sea, es mi segunda ciudad hoy día, pero esa fue la primera migración mía, la primera migración fue a Inglaterra, chamo, cuando estaba muy carajito. Regresé después pero a muy chiquito. Estaba muy pequeño. Viví en Ecuador, viví en México mucho tiempo también y bueno, 6 años aquí en los United States. Bueno, la idea también no es solo, el tema es un poco, es actual obviamente y es un poco complejo a veces, pero también la idea es hablar de las anécdotas y recordar y comparar lo que es la experiencia tuya tal vez con la mía y con la gente que ha hecho los comentarios. Las encuestas que tú hiciste en el muy buena respuesta. Muy buena, excelente respuesta. La mejor que más famoso era yo. Es la persona más famosa que conoces. Sí, y que Pote. Bueno, el primer tema, y hay varios duelos que se llaman duelos de la migración, y son como cosas que debe afrontar un migrante cuando llega a un país nuevo. Ustedes dos se parecen, dice alguien. Ah, Roymar está en Dubái, chico. Saludos, Roymar. Saludos a Lorenzo. El primer tema, ¿verdad? O sea, las partes donde duelos de la migración que llaman, hay varios. Identificamos familia y amigos, idioma y lenguaje, la cultura y costumbres, el paisaje y el clima, cómo cambia. Obviamente vamos a tocar un poco de la xenofobia. Y bueno, hacemos las conclusiones, ¿no? Entonces empezamos con la parte familiar. Y yo creo que, bueno, una de las cosas familiares que no sé, quizás en los años anteriores, o sea, en los 80 inclusive, no había la posibilidad de uno poder comunicarse con la gente como se comunica uno hoy día. Y quizás ahorita sea mucho más fácil mantener ese nexo y ese lazo familiar, ¿no? Yo me acuerdo que en el 80 mi papá enviaba puras cartas. Y era un peo y era súper caro, CanTV, no era fácil. Hoy día, pues, por WhatsApp se mantiene uno de alguna manera, o WhatsApp, o FaceTime, como lo llames, o por estos medios se mantiene un poco más unido con la familia, ¿no? No obstante, obviamente uno extraña
la familia todos los días. Extraño un abrazo de mi mamá, la bendición, darle una... es parte, creo que de un migrante que tiene que no supera siempre, ¿no? Bueno, la parte familiar obviamente es un tema complejo, pero va a ser siempre, dice que se conectó por un ratico, Vicky. Es un tema complejo, ¿no? Es un tema que va a siempre hacer, de hecho, lo que tal vez te hace pensar más a ti irte, ¿no? Lo que estábamos hablando hace rato, la experiencia nuestra particular, en ambos casos la salida fue no tan forzada, y en mi caso yo recuerdo que fue algo temporal. Sí, para nosotros era, vámonos por un par de años, vamos a trabajar, yo me fui con el trabajo, vamos a trabajar un par de años y de ahí fue evolucionando, sí. Las puertas se fueron cerrando en Venezuela, se fueron abriendo aquí. Exacto, eso que pasó. De hecho, yo me recuerdo la primera vez que me ofrecieron salir de Venezuela, fue ir a Alaska. Yo estaba en Maracaibo, coño, yo ya fui de San Cristóbal para Maracaibo y ya me acostumbré al calor, me dije, no vayas para Alaska, marico, yo no me fui para allá. Eso. Y yo dije, no, y dije, no, o sea, yo no, vamos a aguantar frío, no, yo me quedo aquí en Maracaibo, me quedé en Maracaibo, o sea, esta fue mi primera así, experiencia de, hey, no me voy, eso fue hace 20 años atrás, ¿no? Obviamente después sí salieron otras oportunidades y bueno, como dice Román, se abrieron puertas, se cerraron algunas y dice, bueno, ok, hay que salir. Okay. Pues sí, y eso es importante porque una de las características del venezolano, el latino en general, pero particularmente el venezolano, y de hecho el gocho también particularmente, es que somos muy familiares, muy unidos. Y eso a fuerza ha tenido que ir cambiando, porque la mayoría de la gente en los últimos años, sobre todo, ha sido una migración más forzada, si se quiere, y esa separación es, yo pienso que aún más difícil. No, la familia está bastante regada por todos lados, ¿no? O sea, la familia está, realmente nuestra familia está all over the place, o sea, está en todos lados. Está en países hermanos, está en lugares remotos, o sea, ahí tenemos, Roimar está ahorita en Abu Dhabi, ¿no? Y gente aquí mismo en Katy. O sea, nuestra familia está en todos lados y bueno, nos tocó que vivir eso, pero hemos sido suficientemente fuertes para afrontar Anaco, la ciudad del futuro, dice. Anaco lo Cantaura, mija. Bueno. Entonces, bueno, la otra parte, y vamos a empezar a hablar un poco de las barreras esas, ¿no? Y la barrera que vamos a hablar es del idioma. Ojo, y no es el idioma solamente, es inclusive dentro de la misma, tener el mismo idioma y las barreras, la misma lengua, pero todas esas cosas que le pasan a uno cuando uno llega a un lugar diferente, ¿no? Y viendo los resultados de la encuesta, ¿verdad? Hay muchas personas que han pasado pena utilizando la palabra o utilizando deme la cola. Sí. ¿No? Eso dentro de lo que es el idioma, lo que dice, no, obviamente la gran mayoría de las respuestas, de hecho, si no todas, fueron, la pregunta era, ¿con qué palabra han pasado pena? Exacto, ¿con qué palabra se ha pasado pena? Y obviamente todas las respuestas fueron con palabras que decimos los venezolanos o tal vez los gochos en español, que en otra parte significan otra cosa. La más común fue dar la cola. Exacto. La otra bastante común fue la chupeta. Se la pasó ver a ti. A mí también. Chaqueta en algunos países, y en Argentina también es otra cosa. También es otra cosa. Y obviamente con las palabras. A mí personalmente... Valeria en España puso, córrete, que para mí es arrímate. Sí, pero eso en España es otra cosa. Y a mí, yo pasé bastante pena porque el venezolano para toda vaina dice marico. Y no es en lo absoluto un insulto, es para decir, para llamar la atención. Y obviamente eso suena ofensivo para el otro. Arrecho, como dice Gaby, a la parte de arrecho pitillo, pitillo también. Arrecho, o sea,
es arrecho, no va a tomar unos palos. Marico, o sea, la gente se le queda, ¿a usted qué le pasa? ¿No? A mí me pasó algo en Ecuador, cuando vivía allá, es que estaba trabajando en un taladro y llega una chama ecuatoriana y entra a la cabina donde uno trabajaba y me dice, epa, ¿qué te pasa, Luis? Y yo le dije, tengo ganas de chuchear. Marico, o sea, chuchar para nosotros es comer chuchería. Claro, chuchería. Marico, y la chama empieza a cambiarse de color en la cara, ¿no? Y yo después dije, coño, ya un momentico, yo quiero comer chuchería. No, chucha, no, olvide, significa comer bombones, confites y vaina, marico, qué pena, weón. Chuta, ¿qué es chuta? No sé qué puede... Chuta es, en Quito es, bueno, es como que, coño, algo así. Ok. No sé, ¿Sabes qué? Hay uno muy curioso que me pasó a mí con unos argentinos y era que el venezolano me dice mucho, termina una oración con viste. ¿No? Epa, ¿hiciste eso? O te estás hablando de algo, ¿viste? Okay. Y ellos, yo sí veía que se ponían serios. Y yo, pero, que no sé qué dije. Y después me dijeron, coño, es que eso de viste es como si me estuvieras preguntando si te estoy parando bola o te estoy... Y es como fuerte, es como... Sí, no era la palabra en sí, sino lo ven como un gesto bastante intimidante. La otra, yo no sé, por aquí, Andrea escribió pollina en España, no sé, me sé que pollina es una polla chiquitica. No, pues la polla es... Pero bueno, ok. En España cualquier vaina que esté relacionada con polla, obviamente pues va a ser ofensivo. En México hay muchas... En México estaba igual trabajando en una plataforma y llega esto fue al revés, cosa que uno no entiende lo que te quieren decir, ¿no? El pana llega y me dice, aguas, marico, yo estaba así, de repente, coño, siento un coñazo en la espalda, ¿no? Y yo, coño, huevón, ¿por qué no me avisaste? No me dijiste... Eso es lo que quiero decir con agua. Agua, me dice, güey, te di agua, yo no, estamos en la mitad del Golfo de México, agua aquí, agua allá, como llega, o sea. Eso, bueno, y eso es una pena al revés, porque fue que tú no entendiste lo que te quería. No viste el chavo, güey, me dice. El pana se llama Cometín, por cierto. No creo que se llame Cometín. No, le decíamos así. Hay otras vainas que se llaman false friends, en inglés, que son palabras que uno cree que son iguales, pero no significan lo mismo. Por ejemplo, fabric, Estela, no es fábrica. Sí. Y uno trata, o sea, en cuántas veces no le habrá cagado a uno, o sea, no, por lo menos cuando se dice actual, es real, no es actual. No es actual, sí, eso son cosas ya del idioma, pero sí, es verdad que uno pasa penas con esas vainas, ¿no? Pero de verdad la mayoría de situaciones en las que, como tú dices, pasas pena es con la gente que habla el mismo idioma y obviamente lo entiendes completamente diferente. Como Chaqueta, entró María, que corrija María, pero creo que en Argentina también, Chaqueta es otra cosa. En México dice que Chaqueta es otra cosa, ¿no? Hay otra palabra, o sea, a mí me ha pasado, no sé si ustedes, los que estén en países de... La maestra dice que eso se llama cognados falsos, no false friends. Ah, perdón, maestra, perdón. Mire, escuche, no sé si ustedes, por casualidad, alguna vez yo a veces invento y digo refranes nuestros en inglés. La verdad no tiene sentido, weón. Por supuesto No que tiene no. absoluta, pero Los refranes no van a tener sentido en otro idioma, de bola que no. Like, you had a white horse. No, es así que se dice caballo blanco. Me entiendo yo solo, me río yo solo de la cagada, weón, pero bueno. Le vas a decir a alguien, no, ajo, le vas a decir garlic. No, pero no lo vas a decir. Eso sí, ahí sí la cagaste completa. Vamos a cambiar de tema porque eso... Sí, la otra. La otra es, bueno, vamos a entrar a la parte de costumbres y cultura, ¿no? O sea, de lo que es la cultura como tal, ¿no? Y una de las preguntas que hicimos fue, ¿qué comida extrañas de Venezuela? Y yo, bueno, la que
la que pegó conmigo vino de Karina Caro, que está en Acapulco, México, Ajá. que era el pan camaleón, marico, el pan landino, chamo. O sea, a mí realmente... El pan, la nata. Porque aquí venden, lo más parecido es lo que aquí llaman crema salvadoreña, pero no es nata, No, porque no de hecho es líquida, es líquida. Y lo que yo más extraño, los pequeños, dice Chuy, aquí se consiguen y se consiguen buenos y además que se pueden hacer porque eso es con harina. Y las cucas. Eso fue lo que escribió Betty, yo no sé. Ella la escribió de manera... El pan de mantequilla, eso es verdad. Ella la escribió de manera, ¿sabes? Puso... Paledonia. No, ni siquiera eso, Catalina, ¿sabes? Pero eso ella es de allá, de por allá, eso. Pero mira, Mario le escribió los pepitos. Ahorita hay, yo no sé, quizás antes, o también depende del país, tú puedes conseguir muchas cosas venezolanas o no. Tú vas al mercado ahorita, o sea, consigues harina pan, aquí Houston, sí. harina pan, cocosete, sushi. El pirulín le cambiaron el nombre, se llama piru crema, no es así. No, pero ese sí no es la misma vaina. ¿No? No, bueno, eso sabe muy diferente. Bueno, ajá. Pero hay lugares... La morcilla. Javier es coño, la morcilla. Papi, del carbón. La esquina del amor, de la morcilla. Pero Lala, por ejemplo, que está en Uruguay, marico, ella sí extraña el cocosete, ¿no? No le llega. No le llega ya, coño de bola. Es que en Uruguay está Rafael, Lala, 10 más y Farlán y más nadie, no hay más nadie en este país, ¿no? No, pero es interesante porque dependiendo de dónde estés, obviamente van a ser pero no consiguen ají oriental. Yo lo pedí, Coño, yo pedí el ají dulce lo pedí desde Tampa y llegó la y lo mandan, lo mandan en un paquete como si te estuvieran mandando zapatos y la vaina llega en perfecto estado. Bueno. Y muy bueno. Saludos de Uruguay, dice Jenny. Ah, Jenny también está en Uruguay. Jenny, ¿tú consigues cocoseta allá? Porque tengo una prima que no consigue. Mira, Randall dice pasteles de yuca. Eso tampoco se consigue. Y eso es gocho. Ah, eso es gocho, sí, exacto. Yo no sé, un pan, Omar, nunca le entendí por qué puso bocadillos de guayas y carabas maracucho. Ni yo, extraño, no me gustan. Güey, dice que no hay apio. El apio es difícil de conseguir, pero aquí se consigue. Congelado, pero se consigue. El queso es una vaina, chamo, otra cosa que aquí uno... El queso, o sea, el queso guayanés, ese queso paisa... Pero ¿sabes por qué, no? No. Porque en Estados Unidos estás obligado a pasteurizar todos los quesos. Okay. Y no sabe igual. En Venezuela no. Esa es la razón. Aquí lo intentan hacer, pero no sabe igual. La otra, las arepitas dulces con anís. Coño, pero es que en Dubái, donde está Roy Mar, coño, ya no consigo un coño. No sé. No, bueno, quién sabe. Aquí es mucho más fácil. Chino, venga para acá. Yasmín, carne mechada. Ella está en Argentina, dice que hay carne parecida, pero nada que ver. Bueno, porque eso es algo que estábamos hablando hoy cuando hoy hicimos una parrilla porque nos vimos después de 3, 4 meses, 5, no sé. Y el corte que nosotros le llamamos punta trasera, aquí no es tan común. Sí se consigue, pero no es tan común. Y lo que tú trajiste es picaña, que es el corte que está al lado de la punta trasera de la vaca. El que sabe eso es Daniel, güey. pero los cortes no son siempre igual. Aquí se consigue mucho la carne para mechar porque es el mismo corte que usan para las fajitas. Lo cocinamos diferente, pero es el mismo corte. En otras partes no, en Argentina no, porque no lo usan para eso. Las empanadas de cazones. No, pero ¿sabes qué me hace falta de pana? Viendo lo que son los pasteles, los masatos, eso no hay aquí. O sea, obviamente son muy de nosotros, ¿no? La chicha. La chicha. Ahora, yendo a otra pregunta, ¿verdad? Que es, la pregunta era, ¿qué es lo que más te ha causado choque cultural? Ajá. ¿No? Y bueno, ¿no? Hay para mí una de las cosas ha sido la unidad de medida viviendo aquí en Estados Unidos. Uno al principio no se acostumbra, obviamente, después de millas a kilómetros de
Fahrenheit, centígrados, no, era un peo. De hecho, ya cuando veo algo en kilómetros, le digo a Luis Enrique, digo, no cambie esa vaina a millas porque no me oriento. Yo no entiendo por qué sucede eso. Eso yo no lo entiendo. Pero Gaby es igual con los grados Fahrenheit y los centígrados. Ella tiene que ver el estado del tiempo en Fahrenheit. Y yo, coño, pero ¿por qué? No sé, yo así soy. Chaparra. Y el peo cuando uno envía, está haciendo frío, pero uno no puede enviar esa vaina en Fahrenheit porque no la van a entender. No, por supuesto, tiene que cambiarlo, pero bueno, las unidades es común. Pero las millas y los Fahrenheit y eso no es tan raro como en Inglaterra usan una unidad de peso, ¿verdad? Que son las stones, las piedras. No. Y cada piedra es 6 kilos, o por ahí. Sí. Piedras en el río Torbes, mire. Escuchen, hay gente que, bueno, yo creo que la gente, dependiendo y aquí hay una respuesta de Juan Morillo bastante interesante, que dice, choque cultural es cuando regresa a Venezuela después de un par de años. Y eso es totalmente cierto. O sea, regresar al país, tanto el país ha cambiado como tú has cambiado. Y hay una migración, ¿sabes? Es interesante ese comentario y yo tengo algo por ahí en las conclusiones de eso, pero yo recuerdo que Juan Murillo puso en su Facebook cuando fue a Venezuela y pasó el puente a pie. Entonces, es comprensible y sobre todo como cambian las cosas en Venezuela, que es todo tan dinámico y cambia todo tan rápido, es comprensible que diga eso, pero o sea, hay un choque cultural tanto de aquí para allá como de allá para acá. Obviamente cuando tú sales y estás tratando de adaptarte a un nuevo sitio, el choque cultural tiene que ver más con a dónde tú llegas como inmigrante, si se quiere. Yo cuando estaba más chamo viví en Inglaterra y el primer choque cultural, a pesar de que lo esperas, porque son famosos por eso, fue la puntualidad. Sí. Porque la puntualidad en esa vaina no es otra cosa, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que uno de los primeros, de las primeras experiencias mías fue, ya vamos a ir a la clase de inglés y el autobús pasaba a las 8:25, decía la vaina. Yo, bueno, a las 8:25 salí de mi casa, tenía que caminar una cuadra, yo dije, marico, llegué tarde, no puedo, la vaina es exactamente en el momento que dice. Y cuando uno llega más o menos temprano le preguntas, pero, hey, ¿por qué tú no eres venezolano? No llegamos. Y el papá, ya, o sea, eso también es cultura, también pienso yo, ¿no? ¿Qué otra cosa, Román, te pareció? Una cosa que siempre nos critican, es un choque cultural, cambiarlo a los venezolanos, es que hablamos muy fuerte, hablamos muy duro. Un amigo mío que tiene mucho tiempo ya aquí, pero cuando llegó, agarraba el autobús para ir a su trabajo acá. Y una vez lo llamaron por teléfono y el carajo empezó a hablar como hablamos nosotros todo el camino, habló media hora. Y cuando llegó, la gente, un poco de gente lo miraba feo y uno se atrevió a decirle, coño, pero es que, marico, tú tienes media hora hablando como si estuvieras hablando en tu casa. Mira, que dice Gerardo, duró 2 meses en Chile y no entendió un toche lo que le decía. Bueno, que es verdad, que, o sea, estos panas hablan otro idioma, weón, ¿no? En Chile es otra cosa. Es otro idioma, ¿no? Mira, yo te digo, a la otra parte de Gaby como que habla muy duro en clase. Yo hablo muy rápido, Michael, o sea, y de hecho, ¿sabes que cuando yo... ¿Seguro? Ustedes han notado que yo tengo un pedo, la dicción mía no es muy buena, y hablo rápido. El hielo. Pero yo te digo, bueno, de hecho, cuando yo salí de Ecuador, weón, me dieron una placa, ¿no? ¿Por qué? De despedida, ¿no? Ajá. Y decía, gracias Luis por lo que escribió, por lo que dijo no se le entendió nada. Y que es verdad, uno habla demasiado rápido, ¿no? Venezolano como tal, ¿no?
Otra cosa, un choque cultural para mí es más reciente, si se quiere, y no, bueno, no sé si se puede llamar choque cultural, pero aquí en Estados Unidos, sobre todo aquí en Texas, y sobre todo en el ambiente de trabajo que uno se rodea, que es con clientes y eso, uno tiene que hacer un curso de fútbol americano colegial, de universitario. Sí, para trabajar. Porque esa vaina es lo único que, cuando tú llegas a una reunión, lo único que hablan por los primeros 10 minutos es esa vaina. Sobre todo, bueno, ahorita con todo esto, quién sabe, ¿no? Pero entre agosto y enero, que es cuando es la temporada de esa vaina, eso es lo único que hablan. Eso es lo único que hablan. Con tantas culturas tenemos que estudiar inglés, español también, dice Eli. No, yo te digo que sí. Bueno, y de hecho, ¿no? De hecho, una de las preguntas con el tema de Ligia es, ¿cambiaste tu acento? A la gente que ha salido tiene tiempo, ¿no? Y el 20% de las personas dijeron que sí. El 80% dijo que no, ¿no? Yo, como habrán notado, tengo un acento bastante gocho y tengo muchos años de haber salido de San Cristóbal. Pero obviamente también hago lo que se llama un blending cuando toca hablar con gente de otros lados. Yo considero que sí, después de años y tantos cambios de lugares, yo tengo un gocho, cucho, maragocho, con un mexicano. Con mexicano. Y por ahí el Spanglish de vez en cuando, jodido, ¿no? Claro, hay gente que cambia la manera de hablar, marico, paraguayo, weón. Paraguayo habla maracucho mejor que no joda, que como si hubiese nacido en el medio del lago Maracaibo, maldito eso. Bueno, yo no sé, uno obviamente nunca se escucha acento, uno habla como uno habla, yo no sé si he cambiado, yo tuteo más, eso sí que, sí, cuando estaba... María describió, de hecho, entre las cosas, puso que ella no dejaba de hablar de usted. Ligia dice que a su hijo se le pegó el maracucho en Katy, porque Katy, Texas, no solo Katyzuela, esa vaina ya es que Maracaibo, sí. Es verdad, hay mucho maracucho. Pero una cosa que a mí sí me pasa es que yo adapto las palabras, no tanto el acento, pero las palabras a donde tú estás. Si estás en España y vas a un restaurante a pedir un jugo, no te van a entender y pides un zumo. O por lo menos lo tratas de decir tan cerca como ellos dicen de esa vaina. Igual en Argentina, tú tratas de adaptar las palabras, no tanto el acento, porque uno habla como habla, tal vez se va adaptando. Donde sí he notado que la gente se le pega más el acento es en España. La gente que dura tiempo en España termina hablando español y esa vaina no se María dice que se le pegó al argentino, che, boludo. Bueno, pero María tiene excusa porque es 24/7, porque el esposo es argentino. Ah, bueno. Yo te digo, mira, pero uno aquí, por lo menos a mí me pasó en estos días, no hace un tiempo, que fui a comer unas arepas en un puesto de estos de areperas, pues. Y estoy así, marico, y escucho, porque uno escucha maracucho, escucha gente del centro, y bueno, sí, venezolanos, y uno, ¿para qué más mi pan y tal? Marico, escucho un chamo pidiendo una hamburguesa, papi, ¿no tiene una hamburguesa ahí? No sé qué. Marico, de una vez, ¡pum! Un orgasmo auditivo, marico. Esto es uno de los míos, weón, un gocho, marico. ¿Qué pasó, para Andrés? No, yo soy de la Concordia también, uno, yo también, ching. De la Concordia. Se le hace el switch uno, ¿no? María acaba de hacer un comentario que los suegros que son argentinos no entendían por qué le decía señor y señora antes del nombre. Porque ya son familia y tal, pero uno, y particularmente el andino, el gocho es muy respetuoso y habla de usted. A mí me pasa mucho con gente de otra parte que, por eso es que empecé a tutear más, porque cuando yo le hablaba de usted a la gente, me decía, pero es que no, dime tú. Sí, pero no. Y yo digo, no, pero es que yo hablo así. Esa es la manera que... Pero generalmente uno adapta, yo adapto las palabras, el acento, el argentino es el que se me pega más. Incluso que el de España. El argentino es el que se me pega más, yo no sé por qué. ¿Sabes qué arrecho? Un maracucho hablando mexicano, weón. Y me dijeron, un amigo mío que es maracucho, no. Y el mexicano tiene muchos años viviendo en México. Y yo, ¿qué pedo, güey? Pero así con carcajada maracucha, no, o sea.
Y el Spanglish es otra vaina, o sea, está bien, uno utiliza el Spanglish, pero, y estamos hablando de eso, ¿no? Es otro tipo quizás otro tipo de lenguaje totalmente diferente que se habla en Miami, que se habla aquí, ¿no? O en Nueva York. Pero también, coño, o sea, si estamos hablando, hoy me consigo una persona que es de Venezuela, o sea, si me dice, qué sé yo, se me pone mucho Spanish, también me cae como chocante la vaina, no sé, si a ustedes les pasa. A mí sí me pasa, de hecho yo trato de evitarlo y era lo que más le corregía a mis hijos cuando hablaban en la casa. A mí me gustaba, a mí no me importaba que me hablaran inglés. Obviamente prefería que me hablaran español, pero no me importa que me hablen inglés. Lo que no me gusta es que hablen mezclado. Y cuando hablan mezclado es cuando los corrijo, porque de verdad que no me gusta. Agarra, jandeame esto, la troca, pero son muy aquí mexicanos, ¿no? No, y sucede. O sea, a uno a veces es un poco medio penoso aceptarlo, pero a veces se le olvida uno que otra palabra o lo que sea y la dice en inglés. La parte de la cultura también, la manera de hablar, hay muchas cosas, ¿no? Los saludos. Uno, venezolano, latino, saluda con besos, ¿no? Obviamente aquí, o sea, hay lugares que no. Y hay lugares, como en Argentina o en el Medio Oriente, donde los hombres se besan. O sea, pues, eso no va con uno, ¿no? O por no va con uno porque no está acostumbrado, no es por más nada, sino porque no está acostumbrado a eso, ¿no? Los tips, uno da, perdón, en español, la propina, uno en Venezuela da la propina. Lo que sobre. No, marico, o sea, por lo que te atiende, de verdad, si el pana te tal, y la mayoría de las veces está incluida dentro de la, dentro de la factura. En otros lugares no. En México, por ejemplo, es el 10%. Aquí es el 15%, y si das 15%, marico, que hasta te miran feo, ¿no? Porque no diste más, ¿no? Pero eso tiene una razón cultural. Por eso. Primero que todo, y bueno, eso ha cambiado un poco hoy en día, pero primero que todo, la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero mucha gente aquí trabaja como mesonero en su vida. En Estados Unidos mucha gente trabaja como mesonero cuando está estudiando o cuando sale de la universidad, antes de que consiga trabajo, etc. Entonces entienden eso. Y segundo, es que no les pagan ni sueldo mínimo. Sí, obvio. O sea, entonces, en realidad tú lo que estás haciendo es pagarle el sueldo a la gente. Mira, Juan Delgado. Sí, entró el gocho que maracucho, el dueño Katie. La otra cosa que, por lo menos acá, chamo, o sea, uno llega fuera y vas a echarle gasolina al carro, marico, o sea, es normal que en otros países hay un bombero. Sí. Aquí no, aquí le toca uno mismo. Bueno, eso sí. Hay otras cosas, ¿no? La comida, ¿no? Nosotros en Venezuela comíamos orgánico y no pagamos tanto. O sea, no teníamos que ir para Whole Foods, teníamos que ir a pequeños comerciantes y los mercados. Todo orgánico. Todo orgánico, bueno. Aquí hay que pagar que joden para comer orgánico. Y si compras comida en otro lugar, chamo, compras un cambur, bueno, y esa vaina te va a durar ahí 3 meses amarillito, papá. Está peleado con el peluquero, marico. ¿Qué peluquero? Si el peluquero, no es que estoy peleado con el peluquero, lo que pasa es que el peluquero no está trabajando porque está cerrado. La otra es una de las cosas que, y tú te acuerdas cuando bueno, no es que tú no vivamos lejos, ¿no? Pero te acuerdas que una de las cosas que yo me quejaba al llegar a Houston era qué tan la distancia que había de un lugar a otro. Ya uno como medio se acostumbra. O sea, las distancias no son así tan largas, ¿no? Obviamente, pues, San Cristóbal Tobaina quedaba relativamente a 15 minutos de cada lugar, ¿no? Sí. ¿Qué dice Chuy? Chuy dice que a veces pregunta cómo está y después vuelve a preguntar y la gente por teléfono, cuando habla por teléfono y le parece raro a la gente. Yo creo que lo que pasa, Chuy, es que estás viejo para el coño y se te olvida que ya preguntaste cómo está. Ajá. La cultura tributaria, chamo.
Ajá. Yo te voy a decir una vaina, porque tú quizás saliste de Venezuela muy chamo, Ajá. pero, y en Venezuela también, bueno, no sé, la vaina de los impuestos era mamá era gallo, weón. De hecho, pues, la gente inventaba mucho, ¿sabes? Cargas familiares y vaina y tal. Y la cultura tributaria en muchos países, sí, o sea, como este, como cualquier otro, tienes que declarar. Y ya, para que funcionen las cosas, ¿no? Bueno, eso es un tema mucho más complejo y mucho más complicado que la parte cultural también. Eso es un tema ya político y bastante complejo. Pero obviamente pues es una diferencia sobre todo con Venezuela. Hay una pregunta, la otra. Venezolano que se respeta. Ajá. Hay mucho, dice Elías, dice, sigue escuchando llaneras y gaitas. Karina Duque, sigue manteniendo las tradiciones, obviamente, ¿no? Atilio dijo algo muy, muy bonito. Defiende a su país. Suki come arepa, bueno, sí, arepa, igual que María Di, y Andrea come hallaca. Y Maurito Méndez se cae a culo todos los fines de semana. También es cierto, papá. Salud por eso. Pero una de las cosas que yo como venezolano, una de las cosas es dejar a los hijos esas costumbres, ¿no? Que no se les pierdan, es enseñarles a pedir la bendición. Para mí, no sé, es algo, y que defiendan también a su país, ¿no? O sea, hay muchos rumores o muchas cosas que se habla de Venezuela que hay que tratar de minimizar y mostrar lo positivo y lo bello que es nuestro país, ¿no? Una vaina que no sé, te sucede a mí también, creo que también es que te confunde de dónde eres colombiano, porque quizás nosotros Por el acento. Por el acento, o sea, no es tan marcado venezolano tal, pero sí, ¿no? La otra cosa que me sacaba a mí la piedra, bueno, era que en todos lados me preguntaban, ¿dónde eres? Venezolano, y me sacaban el nombre del innombrable. Algo hasta en África, bueno, hasta en Nigeria me pasó, weón. Y yo, coño de la madre, ¿verdad? Listo, ajá. Pero sí es incómodo cuando te hablan mal de tu país, weón. Sí, como, y es algo obviamente, y a veces viene de alguien que tiene tal vez una experiencia específica, como pasa con todos, y obviamente últimamente es un poco más difícil, pero yo estoy de acuerdo 100%. Es importante y no no confrontar a la persona, no necesariamente llegar y decir, pero Venezuela tiene muchas cosas buenas, la gente de Venezuela tiene muchas cosas buenas y eso es lo que hay que tratar de responder, ¿no? El tema de la bendición, en mi casa eso no era costumbre, entonces aquí de verdad a los chamos no se lo que sí me ha pasado a mí personalmente es que a mi mamá yo cuando era chamo casi no le pedía la bendición y ahora que estoy viejo sí lo hago más. Mira, Tata Ramones dice, en Irlanda mi esposo discutió con taxistas porque defendió al innombrable, no lo vamos a nombrar, you know. Sí, porque esa gente no tiene, o sea, todo lo ven desde el punto de vista político y etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que falta de información y de hecho, eso es un comentario muy válido, porque uno siempre tiene que tratar de explicar lo más sutilmente posible que no es aceptable ese tipo de régimen, no es aceptable el comunismo, no es aceptable que hay mucha gente que lo justifica, no, pero la intención de el Mortadelo ese coño era buena, no, la intención nunca fue buena, el discurso fue una vaina que convencía a la gente, pero ¿sabes quiénes tienen más difíciles? Los que viven en Argentina. O sea, de verdad es un país mucho como más tendencia socialista, ¿no? Sí. Que otros, ¿no? Pero eso y eso es importante y ya no es bueno irse a la parte política tan profundo, pero no es un tema ni siquiera de ideología de socialismo, es algo mucho más complejo. Sí, bueno. Y venezolano que se respeta dice, Chávez no sirve para un coño. Exacto. Salud por eso. Ajá, la otra.
la parte de manejo, weón. Y la pregunta era, ¿verdad? Si te han multado en el exterior, 30% dijo que sí, 70% dijo que no. Bravo por ese 70% en el cual yo me incluyo, porque no me han agarrado. No, mentira, aquí en Estados Unidos porque me cuido más. En México sí me agarraron, pero... No, bueno, marico, o sea, pero en México yo sabía que yo podía pagar, weón. Y es así, o sea, aquí no, ¿no? Y me pasó una historia con la parte de manejo bastante loca. Cuando uno llega acá, ¿verdad? En la empresa me hacen hacer un test de manejo comentado, ¿no? Que uno tiene que ir manejando y diciendo todas las cosas que suceden y tal. Y voy con un instructor al lado, que el tipo me pasa o no, para ver si yo puedo manejar o no aquí en Estados Unidos. Marico, y voy manejando y yo cada parada, el stop, yo lo hacía lo que llaman aquí California stop, que es el stop, el pare de nosotros, que si no viene carro usted le da, ¿no? Y el tipo me decía, you need to stop. Me dijo, marico, pero ¿cuál es el pedo, tienes que weón? pararte completamente. Exacto. Pero yo no, marico, o sea, yo no estaba acostumbrado, yo estaba acostumbrado al pare nuestro, que era el pare y dele, ¿no? Digo, you need to stop. Yo no sé cómo coño me pasó luego en eso, ¿no? Bueno, yo, la peor experiencia con respecto a manejar me pasó en Venezuela. Cuando tenía 17 años, 16, y me volví mierda. Y a partir de eso, afortunadamente, nunca me ha pasado nada así, no me han multado ni nada. Pero mi experiencia con respecto al manejo más que yo recuerdo, obviamente, es en Inglaterra, porque maneja del otro lado. Verga, sí, bueno. Y o Chuy en Trinidad, ¿no? Y Chuy en Trinidad. Entonces, ¿sabes qué? No es tan complicado. La parte de... Bueno, tú que no sabes manejar sincrónico hubiera sido un peo, porque todo es sincrónico. Ahí aprendí, marico. Cambiar con la izquierda no es tan fácil, no es tan complicado, no es tan difícil. ¿Sabes qué es difícil? Cuando tú vas... Lo que más me costaba a mí era... Tú vas por el canal izquierdo, obviamente, porque estás manejando ya, y vas a cruzar a la izquierda, y tu mente se va siempre hacia el canal. O sea, cuando tú haces ese cruce, se va hacia el canal derecho. O sea, cruzar a la izquierda parece mentira, pero era lo que me costaba más. Pero bueno, eso fue hace mucho tiempo. Sí, además yo pagué, pero ya maduré, marica. Mire, no, la redoma. La redoma es otro peo. Es otro peo, weón. La otra que me pasó a mí es que yo fui a presentar el examen de acá. Yo dije, no, yo me he dejado toda mi puta vida, weón. O sea, Lo rasparon el huevo. Me rasparon. Le rasparon el examen de madre. Perdí esos realitos. Así le tocó volver a pagar. Chamo, porque de una, weón. Y era el examen escrito, ¿no? Era el que sí. Obviamente, o sea, sí, me rasparon. Estudien. Cuando vayan, estudien. Bicho bruto. Patoche. Ajá. Listo. ¿Qué otra parte? La parte de paisaje y el clima. Empieza la parte de la ropa, ¿no? De la ropa de invierno. Porque uno en Venezuela, ¿sabes? Uno siempre anda con... O sea, tiene un mismo... Coño, de verano, todo el spring, o verano todo el tiempo, ¿no? ¿Tú sabes dónde compré yo mi primera ropa de invierno? ¿A dónde? En Pamplona. No, no sé. Y yo soy toche porque me rasparon el examen. No, bueno, recuerda que cuando yo me fui primera vez tenía 16, 17 años. No lo culpo, marico, porque mi papá también compró unas botas vaqueras cuando fuimos a Inglaterra. Y mi papá me llevó para Pamplona y compramos un abrigo azul, verga, de esos eléctricos. Y esa vaina era lo único que yo tenía, eso es lo único que yo usé por el primer año que estuve allá. Era un abrigo azul eléctrico comprado en Pamplona. Pero bueno, ¿qué más hay por ahí? La otra, bueno, la parte también, coño, yo tengo una vaina chama, o sea, a mí lo que más me pegó de San Cristóbal a Maracaibo fue justamente el calor. Y te digo, yo he vivido en lugares de calor desde que salí de Quito, porque Quito sí es un clima bastante primaveral. Chamo, en todos lados, weón. O sea, Veracruz era caliente, Maracaibo era caliente, Houston, aquí cuando hace calor. Pero también la gente también, como decía el pana ¿cómo se llama? El story,
que la gente cree que porque uno es de San Cristóbal, que esa vaina hace frío, weón. No, o sea, no, de hecho, no hace tanto frío. Uno prende ya el frío. No, pero ya va, no, ya va. Eso no está bien porque eso, a mí no me gusta que la gente critica, no, pero tú no has vivido calor porque nosotros que estuvimos en Lagunillas, esa mierda es calor, weón, con la braga puesta en el lago, pero eso no significa que la gente no sienta calor cuando está aquí, o que no me vas a decir, no, pero Mérida no es frío, de bolas que Mérida es frío para la gente que vive allá. Igual aquí, cuando llega la temperatura a 7, 8 grados centígrados, a la gente aquí le da mucho frío. Y la gente de Nueva York o que vive en otra parte dice, coño, pero eso no es un frío, un coño, de bolas que es frío. Lo que pasa es que está, y cada sitio está adaptado a las condiciones en las que vive. Ahora, lo que dice Ligia ahí también es cierto, que estamos casi las 8 de la noche y el sol está ahí. Está así. Y eso no lo vives en San Cristóbal o en Venezuela, ¿no? Porque estamos, bueno, privilegiados geográficamente, ¿no? Ahora nos vamos para la otra parte, porque ya nos quedan, bueno, 15 minutos todavía. Es la parte de la xenofobia y no, pero antes de hablar de eso, vamos a hablar de los venezolanos famosos. Okay. Que tú hiciste una encuesta. ¿A quién nombraron los venezolanos famosos? El primero que nombramos fue el Edgardo Sánchez Pote. Eso no fue el primero. No, mentira. Pero, el primero que fue y escribieron, Disney, tú no tienes este príncipe, yo no sé. Edgar Ramírez, Cocho. Ese fue el que, por lo que veo la respuesta, ese fue el que contestó más gente. Sí, y más, el Catire, Edgar Ramírez, Edgar Filiberto, o sea, nada. ¿Quién es Patricia Lupi? Mi prima, está en Bilbao, España, tía. ¿Y por qué es famosa? Porque ahí la nombraron. Yo no sé. No, eso fue Alejandro el que puso Patricia Lupi. Porque ella es cantante. Ok. Y Moisés puso Oliver Cárdenas. El Don Gato. y Andrea puso una prima de ella que se llama Zaira Benavides. Y yo la busqué en Instagram y tenía el chulito azul. Entonces, tiene que ser famosa, marico, porque yo no tengo tu chulito azul tampoco, ¿no? No, yo no tengo todavía. Ajá. ¿Quién más? Sí, el Catire, Edgar Ramírez, obviamente, pero hay muchos otros venezolanos y de San Cristóbal también. Está Tomasito Rincón, que está jugando allá en Edgar, es verdad. Es Edgar, no Edgar. Bueno, Edgar. La otra es, está, que yo lo nombré, no es de San Cristóbal, pero es muy cerca, pero se crió allá, se llama Jan Hurtado, que es un jugador de fútbol que está jugando en Boca Juniors allá. Y bueno, y saludos Boca Juniors. Saludos a Jan Hurtado y a Nelson, su papá, que los conocí en Caracas hace unos años. Ellos no van a ver esta vaina, no le manden saludos. No importa, saludos, burda de pana. Y sus hijos, el hijo de Rafa, marico. El hijo de Rafa que juega fútbol, claro, se llama igual, ¿no? Rafael Sánchez. Se llama igual. Y bueno, y pronto van a ser cada uno de sus hijos, nuestros hijos van a ser famosos y van a llevar el nombre y la bandera de Venezuela. Pero yo te tengo uno que debería ser, yo creo que el más famoso de todos. Se llama Rafael Riff. Es venezolano, ingeniero eléctrico, graduado en la Universidad de Carabobo. Rafael Riff es el presidente de MIT. Verga, weón. Ese debería ser bien famoso. Muchos músicos, es verdad. Rafael Riff. Hay muchos músicos. Gabriela Montero es mi música venezolana favorita. Ella es muy famosa. Rafael Riff debería ser más famoso todavía. Es el presidente de MIT. ¿Sabes cuántos presidentes? MIT fue fundado en 1861. ¿Cuántos presidentes crees tú que ha tenido MIT? No, pues sí, es como Venezuela, pues puta, uno solo, ¿no? Ha tenido solamente 17 presidentes. Y uno de esos, el actual, es venezolano. No, mucha gente de Venezuela. Y obviamente, bueno, Simón Díaz, que en paz descanse y todo. José Altuve, los deportistas, obviamente, José Altuve, Tomás Rincón, Salomón Rondón y muchos otros. Y obviamente Simón Bolívar, hay plazas de Simón Bolívar en todo el mundo. Gaby dice que pensaba que yo era la favorita, pero ella no es famosa. Claro que sí, Toche. Oscar de León. Jorge Glem, ¿sabes qué? Con Jorge Glem, menciona María, voy a tomar, si Dios quiere, clases de música remotas, directamente con él. Pero bueno, eso después. Listo. ¿Quién más?
Salvador es famoso en Antofagasta. Sí, Charly García. Ajá. La otra parte es de que ya nos quedan 10 minutos, es la parte de xenofobia. Y de verdad, una de las preguntas que me hacía yo mientras veía el tema de hoy era, ¿será que es más difícil migrar hoy día a nuestros países hermanos? Que de repente migrar a otros países que no tan friendly o tan fáciles para migrar, ¿no? Y sabemos de que hay muchos de nuestros compatriotas que se están viendo difícil. De hecho, Rafael Guzmán hizo una serie de videos de los caminantes que salían desde Cúcuta hasta y ahora se están devolviendo. Y se están devolviendo, sí. Y bueno, lo difícil que es eso, ¿no? Y sí es verdad, o sea, yo aquí, cuando yo pues, viví en Inglaterra en los años 80, sí sentí un poco de ese racismo, ¿no? Pues, quizás no era tan globalizado el mundo, ¿verdad? Pero aquí en Houston no, porque quizás es una ciudad mucho más friendly, mucho más fácil, porque hay gente de todos lados del mundo. Hay burda de mexicanos, y hice mi posgrado en México antes de venir para acá, ¿no? Porque ya hice el pregrado, lo hice en México, y después vine para acá, 4 años allá, y aquí pues nada, pues, hay muchos mexicanos, entonces como que es mucho más fácil. Y hay venezolanos en todos lados del mundo, en todos lados del mundo hay. Eso es un tema complejo y no es solo en contra de los venezolanos. Yo pienso que es algo que está incrementándose en la actualidad por diferentes razones. Pero ¿sabes qué? Yo creo que con todo esto puede haber un componente, obviamente la gente tratando de proteger los trabajos que está tan complicado, pero al mismo tiempo de pronto hay un poco más de comprensión, un poco más de entender que la situación es difícil en todos lados y no sé, tal vez estoy siendo de más optimista, pero bueno, es un tema complicado. Ojalá que las cosas vayan cambiando poco a poco, ojalá que las cosas mejoren en Venezuela y la gente siga retornando y tenga un mejor... De hecho, si nos pongamos a pensar, ¿no? O sea, el migrante, todos somos, de alguna manera tenemos algo en nuestro ADN que es de un migrante, porque todo nació del primer Homo sapiens que salió de África, ¿no? Y ahí cuando éramos verdaderamente migrantes, y todo el mundo tiene parte. Y nosotros en Venezuela pues siempre hemos sido un país lleno de migrantes, o sea, por eso nuestro color, nuestra mezcla. O sea, en mi familia hay una historia que mi papá nos llevó en París, al río Sena, con el motorhome, ¿no? Y salió, tenía la placa de JB, de Great Britain, porque vivíamos en Inglaterra. Salí yo y mi hermano, estábamos carajitos, weón, y hablábamos inglés, pero no parecíamos tan gringos. Salió mi mamá, tenía una pinta de italiana. Salió mi papá con una cara de árabe. Salió mi abuela, india, o sea, por parte de mamá, mi abuela Carmen. Por parte de papá, mi abuela, pues, pelo churco, bembona, o sea, facciones africanas. Marico, la gente no se aguantó, le dije, ¿de dónde coño son ustedes? De Venezuela, ¿no? Entonces, tenemos una mezcla bastante en nuestro país. Quizás eso nosotros no hemos visto, o sea, para nosotros quizás es mucho más fácil aceptar aún. Yo pienso que al final eso es un tema que es más de ignorancia que otra cosa y ojalá que vaya cambiando. Pero bueno, ya faltan 5 minutos. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Para mí la conclusión es que siempre vivimos en un mundo, siempre van a haber migrantes. Ayudemos a los que migran, a los que estén en nuestro alcance, dándole tips, orientando a aquel hermano venezolano de cualquier lugar que venga y quiera migrar. Obviamente todo bajo los parámetros legales y bien hecho, ¿no? El mundo es uno solo. El mundo es uno solo y
Y nada, o sea, los que se quieren quedar también respeto su decisión de quedarse en Venezuela. Es que mira, cada persona tiene una realidad. La realidad de cada persona es única y la decisión de irse en este momento, sobre todo de dificultad, o quedarse, es buena. Cualquiera de las dos decisiones es buena. ¿Por qué? Porque es la decisión de la persona que la está tomando y es lo que le conviene más a ellos. Lo importante es que si decides moverte, es que logres conservar tu identidad mientras igual te integras y logras no aislarte en la sociedad nueva que vas a estar. Sí, no te vas a poner el mismo gorrito de Mérida todo el tiempo. O sea, intégrate, porque hay que conocer también la otra cultura, ¿no? Hay que hacer empatía. Es importante eso, es importante integrarte, es importante identificarte donde estás, siempre conservando tu identidad, tratando, nosotros, sobre todo, Gaby hace se enfoca bastante que los chamos hablen español y todo eso, y eso es importante. No siempre es así, no siempre funciona, tal vez cada persona tiene su manera de manejar las cosas. Respetemos, como dice Gaby, respetemos el país donde nos recibe, bendigámoslo. Mire, alguien está amenazando que viene para Houston. Cuando quieran, aquí estamos, venga. Demos gracias por que nos reciban, ¿verdad? Respeten las leyes, integremos, o sea, y dejen el nombre del país, como siempre, en alto. Y defiendan a Venezuela. Ok. Bueno, yo creo que alguien se conectó ahorita. Marcos Torres, saludos. ¿Cómo estás? Exacto, de eso se trata, de conservar la identidad mientras uno se integra y se adapta a las realidades del nuevo país. Lo que sí es importante y lo que yo siempre espero es que pueda de aquí en adelante ayudar en lo que se pueda a Venezuela. Chao, Chuy. Y volver, yo quiero volver a Venezuela, ojalá que las cosas mejoren algún día. Y definitivamente es algo que yo quiero hacer. Estamos hablando. Y tomen ron, mire, ron venezolano, roncito venezolano.